¿Casarse con un boliviano y mudarse a vivir a su país? Para Claire, una joven francesa cuya vida era un sinónimo de lujo y la sofisticación parisina, esta noticia fue más que un shock, fue una ofensa, una traición a todo lo que ella consideraba civilizado. ¿Qué fue lo que vio en Bolivia, esa nación que ella despreciaba como un rincón caótico y subdesarrollado del mundo, que la hizo cambiar de opinión de una forma tan brutal y dramática? Acompáñenme en esta increíble historia. París. La capital del arte, de la gastronomía, el epicentro de la cultura refinada. En esta ciudad de ensueño vivía Claire. Hija de un magnate de una corporación multinacional y de una aclamada diseñadora de alta costura, Claire había nacido en la cuna de la élite. Su infancia fue un carrusel de lecciones de piano y ballet, vacaciones en yates por Venecia y tardes de dibujo frente a las obras maestras del Louvre. Criada en este ambiente, Claire había llegado a una conclusión inamovible: la opulencia material era la única prueba tangible de la felicidad y el progreso humano. Para ella, la belleza residía en la forma, no en la función, y la cultura era una expresión de libertad creativa que, según su credo, solo el mundo occidental había logrado perfeccionar. En su mapa mental, Bolivia era una mancha de desorden. Un lugar de tráfico infernal, donde la gente se movía en minibuses destartalados y ruidosos que ella imaginaba como bestias de metal escupiendo humo negro. Su imagen del país estaba construida con los retazos de noticias sensacionalistas que llegaban a Europa: inestabilidad política, fábricas polvorientas y mercados callejeros que, para ella, eran el epítome de la falta de higiene y buen gusto. ¿Qué futuro puede tener una sociedad atrapada en una cultura comercial tan cortoplacista?, se preguntaba con desdén. La innovación, esa que nace del espíritu libre, es simplemente inexistente en un lugar como Bolivia. La opinión de Claire era tajante: Francia era el pináculo, y el resto del mundo, meros seguidores. Pero un día, una llamada telefónica destrozaría su mundo perfectamente ordenado. Era su hermana mayor, Marlene, la persona que más admiraba y en la que más confiaba en el mundo. He decidido que me quedo a vivir en Bolivia. Y he encontrado a la persona con la que me voy a casar. Las palabras cayeron como un bloque de hielo en el corazón de Claire. Sintió un frío que le recorrió la espalda. ¿Vivir en Bolivia?, preguntó, su voz temblando de incredulidad. Tú, que amas la libertad por encima de todo, ¿cómo puedes siquiera pensar en mudarte a ese lugar tan caótico y atrasado? Su desconcierto se transformó rápidamente en una furia helada. Una mujer con tu talento, con tu educación. ¿Por qué te rebajarías a vivir en una nación tercermundista? No lo entiendo, simplemente no puedo entenderlo. En la mente de Claire, Bolivia era un país sin aspiraciones, un lugar que ahogaba la individualidad en un mar de conformismo y tradición. La decisión de Marlene, para ella, no era otra cosa que un suicidio profesional y personal, una renuncia voluntaria a un futuro brillante. Hay tantos países desarrollados en el mundo, Marlene exclamó, antes de colgar el teléfono con un suspiro de profunda decepción. Desde ese día, una mezcla de arrogancia y una extraña sensación de traición comenzó a fermentar en el alma de Claire. Su aversión hacia Bolivia apenas comenzaba a tomar forma. Devastada por la noticia, convocó a sus amigas más cercanas a un café exclusivo en el corazón de Saint-Germain-des-Prés, buscando un eco para sus frustraciones. Ni siquiera el más exquisito millefeuille lograba calmar la tormenta que se agitaba en su interior. Marlene se va a vivir a Bolivia, murmuró, como si pronunciara una sentencia de muerte. La primera en reaccionar fue Eleonore, una prometedora diseñadora de modas. ¿Qué dices? Nuestra Marlene, dijo, abriendo los ojos de par en par y conteniendo una risa burlona. Por muy grande que sea el amor, abandonar la cúspide de la civilización para irse a vivir a un país perdido en los Andes. Es, francamente, de una ingenuidad pasmosa. Se encogió de hombros, con un gesto de conmiseración. Chloé, una artista que bosquejaba en su cuaderno, suspiró con dramatismo. Bolivia. Suena tan asfixiante. Me imagino a todo el mundo viviendo uno encima del otro, persiguiendo modas pasajeras y sin un ápice de originalidad, ¿verdad? ¿Cómo podría Marlene, con su espíritu tan libre, sobrevivir en un ambiente así? El choque cultural debe ser brutal. Es que allí no existe una verdadera base artística, añadió Claire, sintiendo como las palabras de sus amigas validaban su propia indignación. Mostrar tu individualidad te convierte en un bicho raro. Me han dicho que el arte no tiene espacio para florecer. Estas palabras le produjeron un perverso consuelo, reforzando su convicción. Su frustración se transformó en una certeza absoluta. Tienen razón. Marlene se va a arrepentir muy pronto. Se dará cuenta del terrible error que ha cometido.
Para ella, la cumbre de la cultura estaba allí, en París, las obras del Louvre, los restaurantes con estrellas Michelin, los desfiles de la Semana de la Moda. Cada uno de ellos, la máxima expresión del genio humano. En comparación, la cultura boliviana le parecía una imitación burda y primitiva. Sus iglesias barrocas y sus mercados de artesanías le parecían reliquias de un pasado que no encajaba en la modernidad. Su gastronomía, basada en lo que ella imaginaba como frituras grasientas y platos pesados, no podía ofrecer el placer sublime de una experiencia culinaria refinada. El concepto del colectivismo y la comunidad, que había leído en algún artículo, le provocaba escalofríos. Someter al individuo en nombre de la uniformidad no es más que opresión, sentenciaba. Y para colmo, la conferencia de un afamado sociólogo terminó de cimentar sus prejuicios. En un prestigioso seminario en la Sorbona, el profesor Renaud, una de las mentes más célebres de Francia, subió al escenario. Con una audiencia que lo veneraba, y bajo el tema El futuro de las naciones en un mundo cambiante, Renaud emitió su veredicto sobre Bolivia. Bolivia, una nación que alguna vez prometió con sus vastos recursos naturales, hoy se encuentra estancada por el riesgo geopolítico, una estructura social anquilosada y una alarmante falta de innovación y cultura de marca. Y concluyó con una frase lapidaria: un lugar que no puede construir una identidad propia, simplemente no tiene futuro. Aquellas palabras resonaron en la mente de Claire como la más absoluta de las verdades. Lo sabía. Bolivia está acabada, pensó, sintiendo una rabia renovada hacia su hermana. Marlene solo está cegada por una fantasía romántica. En cuanto se enfrente a la dura realidad, volverá en sí. Convencida de su propia rectitud, su arrogancia se infló hasta alcanzar nuevas cotas. En sus ojos, la etiqueta de nación fallida y lugar sin encanto estaba grabada a fuego sobre el nombre de Bolivia. Claire no pudo soportarlo más. Tenía que salvar a su hermana. Compró un boleto de avión con un único propósito: volar a Bolivia y arrancar a Marlene de esa estúpida fantasía. Este no era un viaje de placer, era una misión de rescate. París es el centro del mundo, y eso es indiscutible, se repetía una y otra vez mientras el avión cruzaba el Atlántico, imaginando a su hermana viviendo en condiciones miserables. Con estos pensamientos en bucle, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de El Alto. En el instante en que dio el primer paso fuera de la manga de embarque, sus cejas se arquearon en un gesto de involuntaria sorpresa. El lugar era mucho más moderno de lo que había imaginado. El vestíbulo de llegadas tenía un techo altísimo, estaba impecablemente limpio y perfectamente organizado. Las señalizaciones eran claras, el personal del aeropuerto era cortés y eficiente. Sin embargo, se recompuso rápidamente. Son sonrisas estandarizadas, sin alma, se dijo con arrogancia, negándose a aceptar lo que veía. Decidió ir al baño para refrescarse, y fue allí donde recibió el segundo, y más impactante, golpe a sus prejuicios. Al abrir la puerta, no fue recibida por el olor a desinfectante barato que esperaba, sino por una fragancia suave y agradable. El suelo brillaba, sin una sola mancha. Los espejos estaban impolutos, sin una sola huella dactilar. Parecía el tocador de un hotel de 5 estrellas, un espacio diseñado con un sentido estético que la dejó sin palabras. ¿Esto es una broma? El baño de un aeropuerto, musitó en voz alta. Abrió la puerta de un cubículo y su asombro se convirtió en estupefacción. La tapa del inodoro se levantó automáticamente. En la pared, un panel de control con botones iluminados parecía sacado de una nave espacial. ¿Pero qué es esto?, se preguntó, extendiendo un dedo con vacilación. Presionó un botón. El asiento se calentó. Otro botón activó un suave chorro de agua tibia. Otro, una corriente de aire caliente para el secado. Una tras otra, estas experiencias desconocidas la sumieron en un estado de total confusión. ¡Qué salvajada! Pero no es para nada desagradable. De hecho, es increíblemente cómodo. El caos en su interior crecía. Esta atención al detalle, este refinamiento en un lugar tan íntimo y público a la vez, era algo que chocaba frontalmente con la funcionalidad a veces brutal de los espacios públicos en Francia. Una primera grieta comenzaba a formarse en el muro de sus convicciones. ¿Es que aquí es normal buscar este nivel de confort hasta en el lugar más insospechado? Al salir del baño, sus mejillas estaban sonrojadas, una mezcla de excitación y desconcierto. Aún no comprendía el verdadero valor de Bolivia, pero la idea de que era un lugar extraño e indescifrable se profundizaba. Definitivamente, este lugar es muy raro, se dijo. Pero en esa frase, junto a la negación, comenzaba a filtrarse una pizca de genuina curiosidad.
Claire se reunió con su hermana Marlene en la sala de llegadas. La vio radiante, con una serenidad que parecía haber florecido en ella, una calidez que la hacía lucir aún más hermosa que en París. Subieron a una cabina de mi teleférico, el sistema de transporte por cable de La Paz. Y al instante, Claire notó algo anómalo. La cabina estaba sumida en un silencio casi absoluto. Oye, ¿por qué está todo el mundo tan callado? ¿Ha pasado algo?, preguntó Claire en un susurro. Marlene sonrió con dulzura. No, no pasa nada. Es que la gente aquí es así, respetuosa. Procuran no molestar a los demás. Claire observó a su alrededor. Los pasajeros leían, escuchaban música con sus audífonos o simplemente miraban el paisaje en silencio a través de las ventanas panorámicas. Nadie hablaba a gritos, nadie tenía una conversación telefónica a todo volumen. Las risotadas y el bullicio habitual de los trenes franceses eran aquí inexistentes. Se sentía como si estuviera sumergida en las profundidades del océano, y una extraña sensación de confort comenzó a invadirla, para su propia perplejidad. Pronto, la cabina se deslizó sobre la ciudad, ofreciendo una vista que le robó el aliento. La Paz se extendía bajo sus pies, un mar de casas de ladrillo trepando por las laderas de un cañón imposible, con el imponente Illimani nevado vigilando en el horizonte. Era un paisaje de una belleza cruda y majestuosa, diferente a todo lo que había visto. Al llegar a la estación en el centro de la ciudad, se encontró con una multitud de gente moviéndose en todas direcciones. Pero incluso en medio de ese río humano, reinaba un orden asombroso. A pesar del gentío, no había gritos, ni empujones. Cada persona parecía ceder el paso a la otra de forma natural, esquivándose con una fluidez casi coreografiada. Es como ver el cauce de un río, pensó. ¿Existe alguna regla no escrita? ¿O es que todos son conscientes de la presencia de los demás? Las preguntas se agolpaban en su mente sin encontrar respuesta. Al salir de la estación, se topó con los rascacielos y las calles ordenadas del centro de La Paz. Era difícil creer que esa fuera la capital de la nación estancada que ella había imaginado. El ambiente limpio, los edificios modernos y el comportamiento educado de la gente la dejaron sin palabras. Todo aquello contradecía brutalmente la imagen de decadencia que los medios le habían vendido. Sacudió la cabeza, tratando de alejar esas imágenes que no encajaban en su narrativa. Poco después, llegaron al apartamento de Marlene en el barrio de Sopocachi. El edificio tenía una fachada elegante, con un portero en la entrada y una seguridad impecable que le recordaba a un hotel de lujo. Al abrir la puerta del apartamento, Claire se encontró con una sala de estar que podría competir con cualquier piso de lujo en París. Un enorme ventanal ofrecía una vista panorámica de la ciudad, los muebles eran de un diseño minimalista y elegante, y hasta la iluminación había sido calculada para crear una atmósfera acogedora. Así que esto es vivir en Bolivia, pensó con asombro. La cocina estaba equipada con electrodomésticos de última generación, el baño tenía una amplia bañera y en el balcón crecían macetas con hierbas aromáticas que perfumaban el aire. Cada detalle de la vida de Marlene respiraba un refinamiento y una paz que Claire no esperaba. ¿Por qué? ¿Por qué me siento tan en calma aquí? Incluso en medio del ajetreo de una ciudad a más de 3.600 metros de altura, Claire comenzó a darse cuenta de que la vida en esta isla que ella había considerado estrecha y provinciana, en realidad, se basaba en un profundo respeto por los demás. En una búsqueda constante de la comodidad y la seguridad. Sin embargo, las creencias que había mantenido durante toda su vida no eran fáciles de derribar. Esto tiene que ser una fachada. Es demasiado ordenado para ser natural. Seguro que hay un alto precio que pagar por esta calma aparente, se convenció, en un rincón oscuro de su mente. Pero al mismo tiempo, sentía una punzada de dolor, como si estuviera forzándose a sí misma a mantener una mentira. Quizás, en el fondo, ya sabía que la imagen que tenía de Bolivia estaba empezando a desmoronarse. Unos días después, Claire y Marlene paseaban por el Prado, el corazón vibrante de La Paz. Era una avenida bulliciosa, flanqueada por edificios históricos y modernos, donde la gente caminaba con un propósito. Claire, para su sorpresa, se sentía cómoda, casi como en casa. Las aceras estaban limpias, los guardias de tráfico dirigían el flujo de vehículos con eficiencia y la gente respetaba los semáforos. La sonrisa de los vendedores, la distancia cortés que mantenían las personas. Todo parecía regido por un código invisible de civilidad. Nadie parecía actuar por obligación. Justo cuando este pensamiento cruzaba su mente, ocurrió el desastre. De repente, Marlene se llevó las manos al estómago y se dobló con una expresión de dolor agudo. Marlene.
¿Qué te pasa? Su rostro se había vuelto pálido como el papel, y un sudor frío perlaba su frente. Claire, presa del pánico, solo atinó a gritar, «¡Ayuda! Por favor, que alguien nos ayude». Y en ese instante, ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Vio cómo la calle entera se ponía en movimiento. «¿Se encuentra bien, señora?», fue el primero en llegar, un hombre de traje que dejó caer su maletín a un lado. «Estoy llamando a una ambulancia», gritó, marcando el número de emergencia sin dudarlo un segundo. Una vendedora de un kiosco cercano corrió hacia ellas con una botella de agua y una toalla húmeda. Una señora mayor que pasaba por allí comenzó a abanicar el rostro de Marlene mientras le hablaba en voz baja y tranquilizadora. Todos cooperaban. Ni una sola persona se quedó mirando de brazos cruzados. Era como si a cada uno se le hubiera asignado un papel en una obra de teatro perfectamente coordinada, actuando con una naturalidad asombrosa. «¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?», pensó Claire. Una escena así sería impensable en París. Allí, la gente probablemente se habría apartado, o como mucho, habría llamado a emergencias desde una distancia segura. Aquí, todos se preocupaban desinteresadamente por una extranjera a la que no conocían de nada. No había ni rastro de cálculo o de esperar algo a cambio. Su acción era tan pura, tan increíblemente humana. ¿Esto es Bolivia? Poco después, llegaron los paramédicos. Con una calma y profesionalidad admirables, evaluaron el estado de Marlene y le explicaron la situación a Claire en un inglés fluido y claro. Su serenidad, su precisión, y sobre todo, la empatía que demostraban incluso en medio de la emergencia, dejaron a Claire profundamente conmovida. Marlene fue trasladada a un hospital cercano. Afortunadamente, el diagnóstico fue una intoxicación alimentaria leve y su estado se estabilizó rápidamente. La habitación del hospital, moderna y pulcra, la amabilidad de las enfermeras, la atención meticulosa del médico. Todo ello dejó a Claire muda de asombro. Desde la cama del hospital, Marlene la miró con calma y le dijo, «Claire, lo que has visto hoy en la calle. Eso es el día a día en Bolivia. Es la calidez humana. No es solo un eslogan, es una cultura de cuidar a los demás. De actuar con el corazón de forma natural. ¿Empiezas a entender un poco por qué elegí este lugar?». Aquellas palabras golpearon a Claire con la fuerza de una revelación. Todas las imágenes que había despreciado de Bolivia comenzaron a desfilar por su mente, pero esta vez, bajo una nueva luz. La limpieza de los baños, el silencio de mi teleférico, los pequeños gestos de la gente en la calle. Todo nacía de la misma fuente, una profunda consideración por el prójimo. Una riqueza que no se podía medir con dinero. La ternura en el trato, la seguridad de saber que siempre habrá alguien dispuesto a ayudarte. Esa, y no otra, era la verdadera fortuna de este país. No sabía nada. No sabía absolutamente nada, susurró Claire, mientras gruesas lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. A través de la ventana de la habitación, las luces de La Paz titilaban como un manto de estrellas caídas. Para la antigua Claire, esas luces habrían sido solo puntos inorgánicos de electricidad. Ahora, en cada una de ellas, veía la vida, el calor y el corazón de la gente. Mirando a Marlene, que respiraba plácidamente en la cama, Claire pronunció las palabras que brotaban desde lo más profundo de su ser, «Me equivoqué». Se levantó de la silla, tomó suavemente la mano de su hermana y confesó todo lo que había guardado. «Marlene, te pido perdón. De todo corazón. Menosprecié tu decisión, te juzgué. Siempre pensé que Bolivia era un lugar caótico y sin futuro. Pero todo eran prejuicios estúpidos. Este país tiene una riqueza que ningún dinero puede comprar. La cultura de cuidar del otro. De ayudarse mutuamente. La seguridad, la limpieza, el respeto. Nada de eso es superficial. Nace del alma de la gente». Marlene le sonrió, apretando su mano, y asintió en silencio. «Gracias, Claire. Me alegro mucho de que lo hayas entendido». A la mañana siguiente, Claire emprendió el viaje de regreso a Francia. Pero la persona que subió a ese avión ya no era la misma que había llegado. Al volver a París, era una mujer transformada. Con una honestidad brutal, les contó a sus amigas lo que había vivido. Cuando Marlene se desmayó, los bolivianos corrieron a ayudarnos sin pedir nada a cambio. Nadie entró en pánico, solo se dedicaron a ayudar con una calma increíble. Y en el teleférico, el silencio era como el de una biblioteca. Nadie los obliga, pero todos, de forma natural.
Piensan en el bienestar de los demás. Sus amigas, al principio escépticas, quedaron cautivadas por la sinceridad en la voz de Claire y comenzaron a escucharla con atención. Poco después, creó un blog para documentar su experiencia. Lo llamó Una nueva mirada a Bolivia. Con una prosa delicada y emotiva, describió su viaje paso a paso, el incidente en La Paz, el impacto del baño del aeropuerto, la majestuosidad silenciosa de mi teleférico y la filosofía detrás de la cultura boliviana. El blog se inundó de comentarios. Quiero ver esa Bolivia que describes. Hay tantas cosas de su cultura que desconocía. El respeto y la emoción que habían nacido en el corazón de Claire ya no eran una pequeña llama, sino un incendio que comenzaba a extenderse. Finalmente lo había comprendido. La felicidad humana no se basaba únicamente en la libertad individual o en la riqueza material. Esa fuerza silenciosa, invisible, que cuida, protege y apoya a los demás, esa era la verdadera fortaleza de Bolivia. El blog de Claire, Una nueva mirada a Bolivia, provocó una reacción asombrosa en pocos meses. Sus relatos, escritos con una sensibilidad exquisita, atraparon el corazón de miles de franceses. Siento que he estado en Bolivia contigo. Quiero saber más. Mi próximo viaje, sin duda, será a Bolivia. Los comentarios se multiplicaban, y el blog se convirtió en un fenómeno con más de 5 millones de visitas mensuales. Las fotos que publicaba, llenas de una belleza serena y una atención al detalle, ofrecían a los lectores una visión fresca y cautivadora del país. En un abrir y cerrar de ojos, sus seguidores en redes sociales superaron el 1.000.000 de personas. El hashtag La Calidez Boliviana se hizo viral. Sus publicaciones trascendieron el diario de una viajera para convertirse en un movimiento cultural. El impacto llegó a la sociedad en general. La Oficina de Turismo francesa, inspirada por la experiencia de Claire, lanzó una campaña promocional. La demanda de vuelos a Bolivia aumentó más de un 30% en comparación con el año anterior. Los puntos turísticos bolivianos tuvieron que imprimir de urgencia folletos en francés. Este fenómeno, bautizado por los medios como el efecto Claire, acaparó la atención de la prensa internacional. La BBC y la CNN produjeron reportajes especiales, planteando si había llegado el momento de reevaluar la imagen de Bolivia. Incluso los intelectuales que antes habían emitido juicios severos, como el profesor Renaud, comenzaron a reconsiderar su valor. Ese espíritu boliviano puede ofrecer la inspiración que necesita el hombre moderno, tan a menudo solitario, se oía decir en los círculos académicos. En una sociedad que solo persigue la eficiencia y el beneficio, existe una riqueza mucho más auténtica. Estas ideas, aunque susurradas al principio, comenzaron a extenderse con una fuerza imparable. Claire, impulsada por un nuevo sentido de misión, fundó en Francia la organización sin ánimo de lucro Amistad Franco-Boliviana, dedicada al intercambio cultural. Su primer gran evento, Saborea Bolivia, celebrado en el centro de París, fue un éxito rotundo. Los niños franceses se maravillaron aprendiendo a preparar salteñas, quedaron fascinados por los trazos de la caligrafía andina y aprendieron a usar los palillos con una ceremonia que les parecía una gran aventura. Jamás imaginé que habría tanto interés por la cultura boliviana en Francia, dijo Claire, conmovida, mientras contemplaba el recinto abarrotado. Esto no era una moda pasajera, era un encuentro cultural genuino, un diálogo que estaba cambiando corazones y mentes. Y el origen de todo, el punto de partida de esta revolución, fue el regalo que su hermana Marlene le había hecho, el corazón solidario de Bolivia. Cada palabra que Claire escribió terminó cruzando océanos y conmoviendo al mundo. Su blog fue traducido a múltiples idiomas, y lectores de todos los países resonaron con su mensaje. El deseo de visitar Bolivia, de comprenderla mejor, se convirtió en una corriente imparable. Instituciones educativas en Europa comenzaron a incluir en sus programas el estudio de la educación cívica y la calidez humana boliviana, abriendo debates sobre cómo debería ser una sociedad que realmente se preocupa por sus miembros. Claire se convirtió en una oradora solicitada en conferencias y seminarios, una narradora que transmitía la riqueza espiritual de Bolivia al mundo. Su escenario era cada vez más grande. Porque cuando los valores de una persona cambian, el mundo a su alrededor también empieza a cambiar. Con esta convicción, ella seguirá contando su historia. Y la hermosa cultura y los cálidos valores de Bolivia, sin duda, seguirán iluminando el corazón de muchas personas más. Y con esta increíble historia de transformación, llegamos al final de nuestro video de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.